esa alabanza que dice, decidido seguir a Cristo. Dice. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias Jesús. Aleluya, Señor, amado hermano. Aleluya, Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por la alabanza. Y qué maravilloso, porque dice la alabanza, la vida vieja ya he dejado. ¿No? Y dice, el Rey de Gloria me ha transformado. Y vamos siendo transformados, como leía el pastor ayer, dice que vamos siendo transformados a su misma imagen, como por un espejo. Dice, miramos la gloria del Señor y vamos siendo transformados a su misma imagen. Y entonces ahora nosotros vemos que el mensaje de gracia, este mensaje tiene poder. Dice en Hechos 20:32, dice, para sobreedificaros, dice, y darnos herencia juntamente con todos los santos. ¿Y cómo nos sobreedifica? Nos va transformando a través de su palabra, va transformando nuestra vida para que seamos semejantes a Él. Y eso es maravilloso, hermano, eso es maravilloso. Que en aquel día cuando el Señor venga pueda cumplirse la palabra que Él mismo dijo, y yo me voy, dice, pero cuando venga, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Y entonces cuando Él venga y nos mire a nosotros vamos a mirar ahí vamos a mirar en el espejo, porque lo vamos a mirar al Señor y nos vamos a ver semejantes a Él. Y eso depende de cómo nosotros dejamos que la palabra vaya produciendo en nosotros la transformación. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar por las peticiones. Alabado sea su nombre. Yo no sé si usted está contento de estar en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar contentos porque el Señor está en medio de nosotros. Amén. Y Él está en nosotros. Y como escuchábamos ayer, Él nos dio su vida. Una vida resucitada y glorificada, hermano. Y eso es motivo de gozo para nosotros. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, gracias por tu vida. Gracias por esa vida, Señor, que tú le diste a tu Hijo y que también nos diste a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ahora confiamos, Señor, en que esa vida puede ir transformando, Señor, nuestro ser, para poder ser semejantes a ti en aquel día, Señor. Para que el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros, Señor. Para que ellos puedan ver la manifestación del carácter de Dios a través de nosotros. Señor, y está en nosotros el poder rendirnos a tu palabra para que la transformación se produzca. Aleluya. Señor, te pido por las peticiones de mis hermanos, aquellos que estén pasando necesidad, Señor, que tú estés supliendo toda necesidad, que tú estés proveyendo, Señor, trabajo, abriendo puertas de trabajo, Señor, para los hermanos, las hermanas en este tiempo, Señor. Amén, Señor. Mira, Señor, cuánta aflicción hay en este mundo, Señor, pero que tú estés trayendo por medio de este mensaje de gracia paz a los hombres, Señor.
Que tú estés estableciendo, Señor, tu iglesia en este lugar, Señor, formando el cuerpo de Cristo, Señor, y así en cada lugar donde se predica este mensaje de gracia. Amén. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, confiando de que tú harás mayor, Señor, de lo que creemos o entendemos, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Hermana Dominga tiene un agradecimiento para compartir con la iglesia. Gracias, Jesús. Gracias. Pase, Hermana. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor Amén. por estar este día en este lugar alabando y glorificando el nombre de Él. Amén, gloria a Dios. Tanto tiempo estaba quedado y le dije a la hermana Gilbert, no me voy. Bendito eres Porque Jesús. dice que va a llevar todo el día domingo y como ya entra acá. Después me puse a pensar, digo, no, ¿qué me voy a quedar? En vez de ir a alabar y glorificar el nombre del Señor, me voy a estar quedando acá como de siempre. No me voy, le dije entre mí. Y me alisté y vine, y por eso le doy gracias al Señor por todas las Amén. bendiciones, por todo lo que me da día tras día, y la salud que me da, la sanidad de mi cuerpo, de mi alma. Todo eso le doy gracias al Señor, porque Él es digno de darle gracias a todo momento. Y estoy tan agradecida con el Señor, porque yo estos tiempos era cada 2 o 3 meses o cada 15 días estaba en cama con la neumonía. Y ahora gracias a Dios, gracias a Él, que desde que empezó la pandemia se fue mi neumonía, todo, no tengo nada, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Todo eso hace Él porque Él me cuida, me guarda, me salvó para Él. Por eso le doy gracias. Alabado Todos sea los tu días no nombre, me Jesús. canso de darle gracias al Señor, porque no sé, tengo tantas palabras para darle gracias, no me canso de darle gracias Gloria a todos Dios. los días al Gloria a Señor, Dios. porque Él es mi protector, mi pronto auxilio, Amén. Sí, mi Señor. doctor, todo es para mí Él. Aleluya. Por eso le estoy tan agradecida con Él y con la iglesia que están orando por mí. Le doy tantas gracias todos los días. Bendito Y eres estoy Jesús. tan agradecida con todo. Aleluya. Amén. Gloria a Por Dios. eso le doy gracias y con esto le doy gracias al Señor y que el Señor bendiga a continuación. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga a nuestra hermana Dominga. Amén, hermano. Amén. Mi esposa también tiene una palabra para compartir. Amén. Gloria a Dios Dios. bendiga su vida. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, mi Rey. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Yo uso los anteojos porque se empañan. Pero gracias al Bendito Señor, el ¿no? Señor. Y escuchaba ayer la palabra, ¿no? Que la vida eterna vino del Padre. La Amén. misma vida del Padre, ¿no? Está en nosotros. Gloria a Dios. Y escuché un himno, anoche lo practicamos con Timo Gracias, Señor. y hoy lo practicamos con Nico. Grande, poderoso eres, Señor. El 195. Ahí en el grupo de los himnos cristianos. Alabado el Señor. A ver si me acuerdo. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y del abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y el fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó, estando en
sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando en la cruz por mí murió. Tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando en su gracia me alcanzó, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando en su gracia me alcanzó, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Y escuchaba esto y la palabra que escuchábamos ayer, que si el sacrificio de Cristo no gana en nuestro corazón, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bendito sea tu Pero nombre. cuando nosotros podemos ser ganados por el Señor, la hermana Dominga recién dijo, me salvó para Él. Amén. ¿No? Y si Gloria a eso no Dios. gana nuestro corazón, bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? Aleluya. Gracias al Señor que Él nos salvó para Él. Amén. El Señor nos bendiga, ¿no? Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor bendiga. Amén, hermano. Amén. Amén. Hermano Mario tiene un agradecimiento para compartir con él. Gracias, Jesús. Y la paz de Dios esté con todos mis hermanos. Amén. Gloria a De Dios. la manera en esta mañana tan maravillosa que Dios nos dio de poder estar delante de su presencia. Amén. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, ¿no? Y por eso en esta mañana quiero compartirles un pequeño pasaje muy conocido allí en el Salmo 27, donde afirma el gran amor de Dios hacia cada uno de sus hijos, ¿verdad? Qué tremendo en este tiempo que estamos viviendo quizás de temor por las circunstancias que están pasando en distintas partes del mundo. Quizás por acá muchos no lo vemos el sufrimiento que hay, pero en otros países la están pasando muy, muy mal, pero los que confiamos en el Señor sabemos que la mano de Dios está sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice allí el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para poder destruirme carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, para probar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él dice el versículo último, dice allí en el 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, de alegría, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Que en esta mañana esta palabra pueda ser de fortaleza para todos aquellos que por ahí en circunstancias le toca vivir un momento difícil, ¿verdad? Y el temor, el miedo, quizás la incertidumbre le viene, pero sabemos que Jehová es la luz de nuestras vidas, ¿verdad? Y la luz de la vida es la palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos levanta, que nos pone de pie, amén, mostrando el poder maravilloso de Cristo. Que Dios le bendiga. Amén. Señor bendiga a nuestros hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hermano Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabarte por siempre, mi Rey. Gracias, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Las hermanas, Amén. Gloria a quería Dios. compartir un himno que quería cantar con la hermana Celeste. Amén. Está en el 196. Gloria a Dios. Ni oro ni plata, Amén. Gloria a Dios.
hermano, amén. Amén. Amén, alabado sea su nombre. No sé si la hermana Melanie tiene un agradecimiento Bendito para eres, compartir con la Rey. iglesia. Te adoramos, mi Jesús. Alabado sea Tú su vives nombre. por siempre, Jesús. Aleluya. Hay que darle lugar a los pobres. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos con la paz del Señor, hermanos. Amén. Todos los que estamos acá. Y primeramente le doy gracias a Dios por un día más de vida, porque siempre por su misericordia nosotros abrimos nuestros ojos cada día. Gracias, Le Señor. doy gracias al Señor por eso, también por los alimentos de cada día, Gloria a porque Dios, siempre gracias, está Señor. sustentando a mi familia. Te adoramos. Y también le doy gracias por, a veces pasamos pruebas y es para probar nuestra fe, porque a veces Amén, decimos que Señor. tenemos fe, pero Gloria a Dios. no estamos pasando nada, pero cuando viene, ahí es verdaderamente donde nosotros mostramos, y le doy gracias al Señor también por las Bendito eres pruebas, por siempre, mi por Rey. las dificultades también, y agradecerle también al Señor por todo, y la palabra de Dios también es muy hermosa de escuchar, me Amén. fortalece mucho, y le Amén. doy gracias al Señor porque siempre nos está mirando a cada uno de nosotros, Gloria a nos Dios. está sosteniendo con su amor. En el nombre de Jesús le doy gracias. Alabado eres mi Rey. Que esto sea para el Señor. Amén. Gracias, Señor, bendiga a nuestra hermana. Bendito eres por siempre, mi Jesús. La hermana Aleluya. Ramona tiene una palabra para compartir. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Te adoramos, mi Rey. Gloria a Dios. Te bendecimos, Jesús. Amén. Gloria a Tú Dios. eres mi Rey, mi Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por este día más de vida que nos ha dado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias le doy al Señor por la salvación de mi alma, el perdón de mis Gracias, pecados. Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Gracias le Gloria a damos al Dios. Señor por su amor manifestado. Amén. Qué Gloria a maravilloso. Hace muchos años cuando escuchábamos esta palabra, lo voy a leer, ¿no? Ahí en Primera de Juan, donde hemos compartido ayer. Gloria a Dios. Primera de Juan 5. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, mi Rey. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor porque es un pasaje tan hermoso, ¿no? Amén. En el versículo, podríamos leer desde el versículo 6 del capítulo 5. Amén. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Gloria a Dios aleluya. nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén, gloria a El que Dios. tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué hermoso, ¿no, hermano? Porque dice que nosotros creemos el testimonio de los hombres. Viene alguien que nosotros creemos que es una persona de bien y nos cuenta algo y nosotros lo tomamos por cierto, ¿no? Cualquier cosa que nos cuente, creemos en esa persona porque es una persona de bien, pero Alabado. los hombres no creen el testimonio de Dios. Fíjese qué terrible, ¿no? Y nosotros también hemos estado en algún tiempo en esa condición de no creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Y Él dio testimonio, dice, y es a través de la vida de su Hijo, y que nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y que la vida de su Hijo está en Gloria a nosotros. Dios. Entonces nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, como decía mi esposo anoche, porque Jesús, cuando Él vino, no vino como Dios a esta tierra, Él vino como hombre, y Él caminó como hombre en esta tierra. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, tuvo sueño, seguramente fue a hacer sus necesidades como cualquier ser humano. Y no solamente eso, sino que dice que Él fue tentado en todo. Yo cuando escuché la primera vez, hermano, que Jesús había sido tentado en todo, me enojé.
dije, ¿cómo pueden decir una cosa así? ¿Cómo pueden decir que el Señor fue tentado? Pero Él justamente vino para ser tentado, porque Él vino como hombre, a ocupar el lugar del hombre, ¿vio? Y qué hermoso es poder entender esas cosas, porque cuando no conocíamos la palabra, no la entendíamos. Y dije, ¿cómo puede ser que Jesús, cómo pueden decir que Jesús fue tentado? No conocía la palabra. Y cuando escuché a través de la palabra y fui y busqué, vi que el Señor dice que había sido tentado en todo. Fíjese, cuando dice en todo, usted puede dejar que su mente fluya o no. Pero ¿sabe qué? Él salió vencedor sobre cada cosa, como hombre, no como Dios, hermano, Él no anduvo como Dios en esta tierra. Y eso es lo maravilloso, que Él como hombre venció para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores por medio de lo que Él había logrado. Qué maravilloso es, hermano, poder entender, creer el testimonio que Dios da. ¿Vio? Pero Él no fue tentado para que nosotros, no sé, cualquier cosa, no. Él fue tentado y venció para que nosotros podamos vencer por medio de Él, ¿no? Y gracias le doy al Señor, gracias le doy al Señor por haber entendido eso, que Él caminó como un hombre en esta tierra, que Él fue tentado, que Él fue escupido, Él tuvo los mismos deseos que tenemos nosotros. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sufrió tanto que no quiso seguir sufriendo. Si fuera posible, Padre, pasa de mí este sufrimiento, porque ya no lo soportó, ya no lo soportaba el Señor. Pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y así nosotros también, ¿no? Él nos dio no solamente el ejemplo, porque si fuera solamente el ejemplo, nosotros por ahí podemos llegar a fracasar. Pero Él nos dio su vida para que por medio de su vida nosotros podamos tener la experiencia de ser más que vencedores en cuanto a la vida práctica. Y qué maravilloso que es el testimonio de Dios, hermano, cuando lo recibimos, saber que tenemos vida eterna, que no nos vamos a ir al infierno, que ya no hay condenación para nosotros, porque estamos en Cristo, y eso no nos aleja hacia el mundo a vivir una vida de pecado, por el contrario, nos acerca hacia Él, para que podamos vivir una vida tratando en este mundo de rendir cada parte de nuestro ser para que su nombre sea glorificado a través de este vaso de barro, que ahora contiene su vida, contiene la vida de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, esto pasó a ser un vaso de barro que contiene la vida de Dios. Es algo valioso, por eso nosotros lo tenemos que cuidar. Y Dios se glorifica a través de este vaso de barro. Amén. Cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros le decimos amén, Señor, tenemos vida eterna. Amén, Señor, la vida de tu Hijo está en mí. Amén, Señor, lo recibo, Señor, y por la fe ando en esta vida. ¿Vio, hermano? Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra para poder disfrutar esta vida. Si no, este camino se va a hacer muy denso, se va a hacer muy difícil de transitar porque vamos a andar con la humanidad. Pero si nosotros andamos a través de la vida de Dios, esta vida va a ser una vida de disfrute. Amén, como decía mi esposo anoche. A veces nuestra mente viene tan cargada de la legalidad o de la enseñanza que nuestros padres nos dieron, que a la vez ellos recibieron de sus padres y así, las tradiciones, ¿vio? Pero ahora por medio de la palabra nosotros conocemos y sabemos cómo tenemos que conducirnos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Que usted pueda creer lo que la palabra de Dios dice para poder disfrutar del camino del Señor. Que el Señor siga bendiciendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a la otra hermana. Amén, hermano. Amén. Fíjese lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué es el tesoro que tenemos? La vida del Padre, ¿no? La vida de Dios tenemos dentro de nosotros. Y como decía la hermana, el Señor pudo ser tentado en todo, pero sin pecado por causa de haber dependido de esa vida que estaba en Él. Y hoy nosotros podemos lograr lo mismo, pero no por nuestro esfuerzo, sino por la comunión que nosotros tenemos con esa vida. Entonces está en nosotros. Nosotros queremos llegar a ser, como dice el apóstol Pablo
en el capítulo 2, versículo 5, versículo 6 del libro de Efesios, dice, te queremos llegar a ser luminares en este mundo. ¿Y cómo llegamos a ser luminares en este mundo? Dando a conocer esta vida que hemos recibido. Porque dice, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Y entonces nosotros tenemos que ser luminares en este mundo. ¿Y cómo somos luminares en este mundo? Dando a conocer la luz que está en nosotros. Que el Señor le pueda bendecir, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor y vamos a levantar la ofrenda. Hermano Jesús va a levantar la ofrenda hoy. Vamos a cantar el coro número 12. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, y te agradecemos, Señor, por esta vida, Señor, que tú nos has dado. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor, bendice a los hermanos que han podido ofrendar, declarando su fe en este día. Señor, declarando que ellos dependen de ti para todas las cosas, Señor. Amén. Y que tú puedas multiplicar conforme tu voluntad. Ahora también te pedimos por la vida de tus siervos, Señor, que tú le llenes con tu Espíritu Santo. Y tú, Señor, hable la palabra, Señor, a través de su boca para edificación de los hermanos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir el Padre. Gracias, Amén. Jesús. Alabado eres mi Rey. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Alabado eres Jesús. Gracias, Señor. Tú vives por siempre, mi Rey. Gloria a Dios. Grande y poderoso eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. De gracias al Señor, hermanos amados. Amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos que nos ven por Facebook. A la hermana Estela, seguramente que nos estará mirando. Señor la bendiga. Amén. Y a todos los amigos y hermanos que nos ven por Facebook. Y bueno, hermanos, le damos la bienvenida. Espero que se sientan. Gracias. Gloria. Bien, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Creo que en el libro de Hebreos dice, a ver si los hermanos me guían, que Jesús es el consumador de la fe. No me acuerdo dónde está ese versículo. 12:2. 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de sí, de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos que Él consumó la fe. ¿Y cuál fe consumó Él? Y la fe que le fue dado a Abraham. Porque con Abraham la fe comenzó, ¿verdad? Dios escogió, aunque la fe ya comenzó antes, ¿no? Porque cuando hablamos de los héroes de la fe, vamos a ir al capítulo Hebreos 11, alabado sea el Señor. El libro de Hebreos, cuando nos hace ver, dice que Abel, ya con Abel ya había fe ya ahí.
Pero ¿por qué decimos que Abraham es el padre de la fe? Si la fe fue consumada cuando estaba Abel ya había fe. Y nosotros decimos que Abraham es el padre de la fe porque la Biblia lo dice, ¿no? Porque en el libro de Gálatas, si alguien lo puede buscar, creo que es en el capítulo 3 de Gálatas, donde dice que Abraham era nuestro padre, o en Romanos 4, por ahí. Bueno, y fíjese que con Abel empezó la fe, y entonces la fe que tenía que consumarse, ¿no? Era la fe de Abraham y la fe de Abel también, porque todo era la fe, de dónde provenía la fe, y la fe venía de la palabra de Dios. Los hombres tenían que dar por cierto lo que Dios decía, establecer que eso era verdadero, que era verdaderamente Dios hablaba la verdad. Entonces creían y entonces esa fe se tenía que hacer una realidad. Ahora Jesús dice que fue el consumador de la fe, ¿no? Y cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, él consumó ese pedido llevando a su hijo, creo que era al monte Moriah, ¿no? Al monte Moriah dice que lo llevó allí y levantó un altar y él entonces consumó lo que Dios le había pedido, ¿no? Pero Dios le impidió que lo matara, pero él estaba dispuesto a matarlo, su único hijo, aunque él tenía 2 hijos, pero uno era con la esclava, ese no contaba, sino que al hijo a quien él amaba muchísimo, Abraham, al hijo a quien tú amas, le dice. Entonces, Abraham consumó en la práctica lo que Dios le pedía a él. ¿Y a quién obedeció Abraham? Abraham obedeció a la palabra de Dios, Dios le pidió. Para poder consumar la palabra de Dios, él tenía que creer lo que Dios le estaba pidiendo, y él creyó. Por eso por ese ofrecimiento, él fue llamado el Padre, porque ofrecía a su hijo, a quien él amaba, y el hijo de su ancianidad. Ya después de este hijo no iba a poder tener otro hijo si lo mataba, pero aún así él estaba dispuesto a hacerlo porque Dios se lo pidió. Entonces, la fe viene por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos también la palabra de Dios hoy día. Y la palabra de Dios nos demanda a nosotros. Nos demanda a nosotros, y entonces nosotros tenemos que llevar a la práctica esa palabra que Dios nos hace entender a nosotros, que nos hace comprender a nosotros, porque la palabra de Dios o la fe es una demanda, ¿no? Es algo que se nos da la fe para que nosotros la pongamos en práctica, para que nosotros la consumamos a la fe. Bueno, vamos a ver si eso es así. Entonces nosotros vemos aquí que la fe comenzó, por lo que acá dice, con Abel. Pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y veíamos que Jesús es el autor y el consumador de la fe, el que consumó la fe. Todo lo que Dios demandaba en el Antiguo Testamento se consumó en Cristo, ¿no? Cristo lo llevó a la realidad. ¿Qué era lo que demandaba el Antiguo Testamento? Bueno, que el hombre alcanzara la salvación por medio de la fe. Pero eso también es para el Nuevo Testamento, porque no podemos nosotros alcanzar la salvación si no es por medio de la fe. Entonces, los del Antiguo Testamento no alcanzaron la salvación. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no andaban por fe, sino que andaban por obras.
Por eso, pero hubieron algunos que anduvieron por fe. ¿Quiénes eran aquellos que anduvieron por fe? Y bueno, los profetas. David, por ejemplo, anduvo por fe, creyéndole a Dios, ¿no? Jeremías, Isaías, Moisés, Isaac, Jacob, todo eso, ellos, de alguna manera, ellos alcanzaron la salvación porque ellos anduvieron por fe. ¿Y dónde fueron ellos? Pero no la salvación eterna, no alcanzaron la vida eterna, sino que alcanzaron la salvación en cuanto a su destino. Ellos estaban destinados, como cualquier pecador, a irse al infierno. Pero por hecho de que ellos creyeron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ellos en vez de ir al infierno iban al paraíso, iban al seno de Abraham, ¿no? Porque eso estaba en la parte abajo de la tierra. Entonces eran salvados del fuego del infierno, del Hades. ¿Y eso cómo lo hacían? Y eso lo hicieron porque ellos creyeron la palabra de Dios. No, ellos vivieron la palabra de Dios. Pero no habían alcanzado la salvación ni la vida eterna, porque eso lo alcanzaron después, cuando Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra, a donde estaba el seno de Abraham, y les predicó. ¿No? Les predicó de aquella salvación que le había sido prometido a Israel, y entonces ellos fueron resucitados juntamente con Cristo, alcanzando la salvación y la glorificación. Bueno, entonces, Jesús es el consumador de la fe. Ahora, nosotros tenemos que ver una fe consumada, porque se nos dio una fe consumada. La fe que nosotros recibimos no es la fe de Abraham, sino es la fe de Cristo, ¿no? Porque si hubiéramos recibido la fe de Abraham, entonces nosotros tendríamos que alcanzar, ¿no? Porque la fe es como aquellos hermanos que cantan, desciende o lléname con tu poder, ¿no? O dame de tu espíritu. Ellos cantan todo como esperando, pero en la gracia no. En la gracia nosotros cantamos como que ya lo hemos alcanzado. No, usted fíjese bien la letra de ellos y la letra de nosotros. Aún los cantantes importantes de ellos, de los legalistas, que alaban al Señor, ellos todavía ni alcanzaron la salvación, no alcanzaron la vida eterna, no alcanzaron el Espíritu Santo. Y aún se ven como pecadores y gusanos, ¿no? Que se arrastran. Así se ven ellos. Pero eso es por el desconocimiento de la palabra. Nosotros no es que somos superiores, sino que nosotros nos vemos a nosotros santos, justos y perfectos en Cristo. Nos vemos nosotros ya hemos alcanzado el Espíritu Santo, ya hemos alcanzado Entonces, ¿por qué nosotros lo alcanzamos? Porque nosotros recibimos una fe consumada. Ellos todavía están con la fe de Abraham, con la fe de aquellos que tienen que alcanzarlo todo. ¿Se entiende, hermano? Bueno, gloria al nombre del Señor. Es una introducción un poco difícil, pero para el tema que vamos a tocar en esta mañana es necesario que entiendan. Ahora vamos a ir al libro de Efesios, donde estábamos leyendo ayer. Espero que el Señor le dé entendimiento para que usted pueda apropiarse de esta palabra preciosa y maravillosa de la gracia. Entonces estábamos leyendo en Efesios capítulo 3, creo que era, ¿no, hermano? 2:5. Bueno, ahí dice que por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe. No dice seréis, dice sois. Y es decir que nosotros ya somos salvos. ¿No? Por gracia sois salvos. Es decir, ¿cuándo? Ahora, cuando creímos. Como dice ahí también en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, ¿no? Cuando dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuándo será salvo? Ahí será, en el futuro. ¿Cuándo será salvo? Cuando creyeres con tu corazón y confesares con tu boca. Bueno, nosotros ya hemos creído con el corazón y hemos confesado con nuestra boca, entonces ya alcanzamos la salvación. Pues la salvación es la puerta de entrada. Amén, gloria a Dios. Nosotros entramos por la puerta de la salvación. Por eso, en el lado de afuera de esa puerta dice, quien quiera puede entrar. En el lado de afuera. Y del lado de adentro hay otro cartel. Yo siempre pensaba poner ese cartel, ¿no? Predestinados para ser conformado a la imagen. La predestinación está adentro, no está afuera. Ese dibujo lo tiene que hacer la hermana Andrea. Gloria al nombre del Señor. Es una buena... Porque uno aprende mirando, aprende mejor que oyendo. Se queda eso ahí. Entonces nosotros ahora somos salvos. ¿Cuánto lo creen? ¿O usted está tratando de ser salvo? Ya tenemos vida eterna. Pero si bien somos salvos, tenemos que seguir siendo salvados. Somos salvos, pero tenemos que seguir siendo salvados. Por lo que dice en Romanos, en el capítulo 5:10 creo que es. Vamos a leerlo ahí. Espero no equivocarme de versículo, hermano, porque no tenía pensado hablar de estas cosas. Gloria al nombre del Señor. 5:10. ¿Quién puede leer? ¿Alguna hermana, hermano? Amén. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos, dice ahí. Ahí dice que seremos salvos por su vida. Pero ya no está hablando de la salvación inicial, sino que está hablando de la salvación, ¿no? Que se va procesando en nosotros. ¿La salvación de qué? Del alma. Y la salvación del cuerpo. Porque la salvación del cuerpo también se va procesando. ¿De qué se salva el cuerpo? Si seguimos, porque como dice el versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ya fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, que ya mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria al nombre del Señor. También ahí en 2 de Corintios 4, versículos 10 y 11, alguien me podía leer. Es decir, seremos salvos por su vida. ¿De qué seremos salvos? Seremos salvos de las tentaciones. Seremos salvos de las trampas que el diablo nos pone en este mundo para que nosotros suframos pérdida. ¿Pérdida de qué? De nuestra herencia. Entonces nosotros, la salvación se va procesando en nosotros toda la vida. No es que, si bien somos salvos, cuando somos salvos somos regenerados. Cuando somos regenerados, nosotros somos justificados. Cuando somos justificados, entonces nosotros somos salvos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es salvo. ¿Por qué es salvo nuestro espíritu? Porque en nuestro espíritu está Dios. Porque sabemos que la salvación no es una corona, no es un cinto, no es una vestimenta que nosotros nos ponemos, sino que la salvación es una persona. Entonces, ¿Dios dónde está? En nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu ha sido salvado. Por eso nuestro espíritu no puede pecar. Porque entonces nosotros no podemos pecar voluntariamente, como dice ahí en Hebreo, que aquel que pecare voluntariamente después de haber recibido, algo así dice, ¿no? Pero, ¿qué versículo contaste, Nico? 2 de Corintios 4, 10 y 11. A ver, léeme ahí, por favor. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Claro, la vida de Jesús nos va salvando. La vida de Jesús. ¿De qué? De aquellas cosas, de aquellas tentaciones, de aquellas situaciones, ¿no?, que se nos van poniendo delante en este mundo. Por eso nosotros, para vivir la vida en este mundo y ser salvados de las trampas que el diablo nos pone, necesitamos la vida de Jesús. Por medio de su vida somos salvos. Por eso se nos manda vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque si vivimos en la carne,
de la carne segaremos corrupción y muerte. Y si nosotros vivimos en la carne, entonces vamos a morir antes de tiempo y no vamos a alcanzar el tiempo suficiente para vestirnos como esposa de Cristo, porque para vestirnos como esposa de Cristo se necesita mucho tiempo. Y eso lo vemos en lo natural. Una niña cuando nace no se casa. Una niña para casarse tiene que crecer. Tiene que crecer, ella se tiene que desarrollar. Físicamente se tiene que desarrollar ella, tiene que estar preparada para concebir. Y todo eso. Entonces, nosotros necesitamos, ¿no?, tiempo de vida para llegar a ser la esposa de Cristo. Por eso Cristo nos va salvando de aquellas cosas que vienen a nosotros, ¿no?, situaciones de tentaciones, situaciones de este mundo, y Él nos va salvando. Por eso dice ahí Romanos 5:10, dice, seremos salvos por su vida, por la vida del Espíritu, por la vida de Dios. Bueno, espero no entrar en algún otro tema más porque no quiero confundirlos, hermanos amados. Quiere decir que dice que nos dio vida eterna, ¿verdad? Que soy salvo, ya somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y juntamente en el 6 dice, y juntamente, junto con Cristo, porque junto con Cristo, ¿qué pasó? Hemos recibido vida, porque dice que Dios en el 5, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente. Y en el 6 otra vez usa la palabra juntamente. Y juntamente con Cristo, dice, nos resucitó. Quiere decir que nosotros ahora hemos resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a morir. Pues ya hemos resucitado. Nosotros ya no podemos morir y ser resucitados. Ya hemos sido resucitados. ¿Vio? Y entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cómo dice su Biblia? En los lugares celestiales, ¿vio? Entonces, estos días estaba leyendo la palabra del Señor y el Señor me hacía ver dónde estaban los lugares celestiales. Y dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, nosotros creemos eso. No, nosotros creemos. Pero ahora, ¿dónde están los lugares celestiales? Porque nosotros tenemos que hacer práctica la fe. Tenemos que consumar la fe nosotros, ¿no? ¿Y dónde consumamos la fe? La fe la consumamos en la vida práctica, ¿no? Ahí, si nosotros creemos que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, bueno, entonces eso lo tenemos que hacer práctico. Entonces esa fe consumada se consuma, ¿no?, en la vida práctica. Es decir, que si yo digo que el amor de Dios fue derramado en mi corazón, eso yo lo tengo que hacer práctico. Cada palabra de fe que nosotros tenemos, lo tenemos que hacer práctica. Nosotros creemos por la fe que hemos nacido, que nuestro viejo hombre murió, que nuestra vida vieja murió. Eso lo tenemos que hacer práctico. ¿Cómo lo hacemos práctico? Y no practicando la vieja vida, porque la vieja vida murió. Ya si jugábamos a la quinela ya no lo hacemos más, porque eso murió. Si odiábamos ya no odiamos más, porque todo eso ya pertenece a la vieja vida. ¿Cómo hago yo práctica mi fe? Y bueno, viviendo una nueva vida. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces nosotros siempre tenemos que hacer la fe práctica. Ahora, ¿cómo la hacemos práctica la fe? ¿No? Por el Espíritu, por medio de la vida de Dios que está en nosotros. Pero lo importante es que ahí está nuestra... Vio que dice en la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Él nos hizo a nosotros sus ayudantes. Él nos permite a nosotros colaborar con Él. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo colaboramos con Dios? Poniendo la fe que nosotros tenemos, llevándola a la vida práctica. ¿Amén? Entonces, cuando Dios dice aquí, y juntamente nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos práctico eso? ¿Cómo nosotros nos tenemos que sentar? En los lugares celestiales.
Dice, nos hizo sentar. ¿Creemos eso? Pero nosotros no vemos que estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros todavía estamos en este mundo. Para poder sentarnos en los lugares celestiales, nosotros tenemos que, para consumar esa fe, nosotros tenemos que tener un lugar donde sentarnos. Entonces nosotros venimos a la iglesia y encontramos asientos. Y ahí nos sentamos. Vamos a leer ahí en el 3 de Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese, nosotros tenemos que anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese. Entonces nosotros anunciamos al diablo por medio de la fe, anunciamos que el lugar porque él también está en los lugares celestiales. El diablo también está en lugares celestiales. Pero nosotros le anunciamos al diablo la multiforme sabiduría de Dios. Y entonces, ¿qué le decimos al diablo? Que las almas son de Dios, que los pecadores son de Dios. Desde los lugares celestiales nosotros, es decir que, porque no, ¿cómo le predicamos a Satanás en los lugares celestiales? Tenemos que hacerlo práctico a la fe. Entonces ahora descubrimos que los lugares celestiales es la iglesia. De una manera práctica, ¿entienden? Porque ¿dónde comienza el cielo? ¿Dónde termina la tierra? ¿Dónde termina la tierra? Debajo de nuestros pies. Entonces, todo lo que está de arriba, de la planta de nuestros pies para arriba, es el cielo. Nosotros habitamos en los lugares celestiales. El diablo también habita en los lugares celestiales. Bueno, y nosotros le anunciamos al diablo en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Fíjese, en la iglesia sabemos que el diablo no tiene potestad contra la iglesia que realmente vive en la palabra de Dios, ¿no? Porque las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. No podrán derribar la puerta y entrar. No prevalecerán. Pero nosotros tenemos que descubrir por la fe, esto es una cuestión de fe nada más. Es una interpretación, pero es una cuestión de fe. Que ahora, nosotros tenemos que anunciar en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos que anunciar. ¿Y dónde están los lugares celestiales para que nosotros lo anunciemos? ¿Quién es nosotros? Nosotros es la iglesia. No es un individuo, es la iglesia. Tenemos que anunciar, ¿no?, en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia para poder anunciar en los lugares celestiales? Este lugar, o la iglesia, es un lugar que nosotros lo vemos que todavía está acá en la tierra, pero no podemos ver el cielo en la tierra. Es decir, que no podemos ver los lugares celestiales en la tierra. Pero no olvidemos que el cielo comienza donde termina la tierra. Y la tierra termina debajo de nuestros pies. Ahora, vamos a leer ahí en Hebreos 6:4. Para que la multiforme sabiduría. En el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Acá en mi Biblia dice en los cielos. Ahora, ¿dónde usted ve la iglesia en los cielos?
Yo no veo una iglesia en los cielos, yo veo una iglesia en la tierra. Entonces, si la iglesia tiene que anunciar en los cielos la multiforme sabiduría de Dios a los principados, tengo que entender que la iglesia está en los lugares celestiales. Amén, está en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la tierra termina debajo de nuestros pies y todo lo que está arriba de mi pie es el cielo. Y ahí donde mora Satanás. Satanás, ahora el cielo empieza debajo de mis pies. ¿Dónde termina el cielo? Donde Dios mora. Entonces es una extensa, es una gran extensión del cielo. Así como la tierra tiene su extensión para abajo, el cielo tiene su extensión para arriba. Pero ahora nosotros sabemos que el cielo comienza donde termina la tierra. Y donde termina la tierra está la iglesia. Entonces, ¿la iglesia dónde está? En los lugares celestiales. ¿Quién más está en los lugares celestiales? Todo principado y potestad. Y nosotros lo vemos. ¿Cómo lo vemos nosotros a los principados y potestades? En los cuerpos de las personas. En la maldad que hay. ¿No? En la incredulidad que hay. Entonces nosotros tenemos, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, nosotros tenemos que entender que vamos a meternos donde está Satanás. ¿Y con qué intención predicamos el Evangelio? Para ganar las almas para Dios. Para ganar. ¿Dónde están las almas que nosotros tenemos que predicar? ¿Dónde están los demonios que tenemos que expulsar? En los lugares celestiales. Pero en los lugares celestiales también está la iglesia. Dijimos Hebreos 4. ¿Alguien puede leer, hermano? De a uno, hermano, de a uno. 4, 6. 6, 4. A ver, enseguida le digo. Hebreos 6, 6, 4, sí, amén. Amén. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí, ahí nomás. Gustamos un don celestial. ¿Vio? Todo lo que nosotros tenemos es celestial. La salvación vino del cielo. La vida eterna vino del cielo. ¿No? La iglesia es un don para nosotros que vino del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen que están en los lugares celestiales sentados con Cristo, pero no están en la iglesia, están fuera de la iglesia. Entonces ya no están sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la fe que no es práctica, nosotros tenemos que hacer práctica la fe. Tenemos que consumar la fe. ¿No? Una fe consumada, la fe que Cristo consumó, nos hizo a nosotros ciudadanos celestiales. La fe que Cristo consumó nos hizo salvos, nos hizo justos. Pero ahora nosotros tenemos que llevar esa fe consumada a la vida práctica. Si soy justo, entonces voy a practicar la justicia. Si la fe de Cristo, que fue una fe consumada, me santificó, entonces soy santo. Entonces tengo que llevar esta vida santa, tengo que llevarla a la vida práctica. ¿No? La vida santa, yo me apropio por la fe, pero no me sirve de nada creer que yo soy santo y vivir una vida mundana. No me sirve. Me sirve para la salvación, pero no me sirve para poder llegar a ser la esposa de Cristo, para que Dios pueda concretar su propósito conmigo, que es la edificación de la iglesia. Entonces, cuando Dios dice que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, se está refiriendo a la iglesia. En la iglesia nosotros nos sentamos, pero lógicamente que nos sentamos en los asientos, porque podíamos sentarnos perfectamente en el piso. Pero cuando habla de sentarse, está hablando de descansar.
¿no? Nos hizo sentar, nos hizo descansar. ¿De qué nos hizo descansar? De la vida que nosotros teníamos antes, de la vida pecaminosa que nosotros. ¿Cuándo descansamos de la vida vieja? Cuando entramos a los lugares celestiales, Amén. Cuando entramos a la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Ahora, muchos dicen que tienen comunión con el Señor. La única manera de tener comunión con el Señor es estar sentado con Él en los lugares celestiales, ¿no? ¿Y cuántos no están viniendo a la iglesia? Aquellos que me escuchan por Facebook, ¿no? Que no se congregan y que ellos dicen que son hijos de Dios y que son salvos y que tienen vida eterna, ¿no? Pero no se congregan. Entonces, si yo les creo que son salvos y que tienen vida eterna, pero no, ellos no me pueden demostrar que están sentados con Cristo en los lugares celestiales porque no están en la iglesia. Para estar sentado con Cristo en los lugares celestiales uno tiene que estar congregándose. ¿Y para qué tenemos que congregarnos? Ahí en Hebreos 6.4 leyó el hermano Juan, vamos a leerlo de nuevo. 6.4. Dice, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Vio? Y gustaron el don celestial. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Juan 8.54. Juan 8.54. A ver si lo encuentro. Dice, respondiendo Jesús, y si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, más mi Padre es el que me glorifica. Y el que vosotros decís que es vuestro Padre, ¿no? Entonces, fuimos ahí a Hebreos 6.4, donde habíamos leído, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. Es imposible. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y la virtud del siglo venidero, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible. Entonces nosotros, ¿qué tratamos de dar a conocer en esta mañana por la palabra del Señor? Mientras vamos a leer ahí en Hebreos 9:23. Estamos tratando de entender dónde están los lugares celestiales. Porque dice que Él nos sentó. Nos sentó conjuntamente con Él. Quiere decir que el Señor también está acá. Si donde está la cabeza está el cuerpo, decíamos nosotros, ¿se acuerdan? Y muchos dicen, ¿cómo puede ser que la cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra? Decían muchos. Pero ahora descubrimos que donde está en la cabeza está el cuerpo. Porque si los lugares celestiales es la iglesia, ¿no? Porque estamos sobre los lugares celestiales, estamos sobre la tierra, entonces tenemos que decir que Jesucristo está acá. Pero Jesucristo hoy es el Espíritu que da vida. ¿Cómo está Jesucristo en la iglesia? Por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque dice que mis palabras son espíritu y son vida. Fíjese, todo concuerda perfectamente, lo que hay que entenderlo. Y esto hay que entenderlo por una iluminación y revelación del Espíritu Santo. Ahora fíjese, dijimos que íbamos a leer 9:23 de Hebreos. Sí, hijo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios. Gracias, hijo. Y nosotros tenemos que hacer la práctica. Tenemos que hacerla. Bueno, nosotros sabemos que Él entró allá en el cielo,
pero también entró acá, en la iglesia. Él entró en la iglesia. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros cosas más maravillosas que las que habían en el Antiguo Testamento relacionado con el templo. Porque nosotros no tenemos idea de lo bello que era el templo de Salomón. Era algo glorioso todo eso, pero más gloria tiene la iglesia. Más gloria, pero usted no ve gloria aquí. No ve oro, no ve plata, no lo vemos. Tendríamos que verla. Tendríamos que ver el oro, la plata y las piedras preciosas que están en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y tenemos que ver que está el Señor juntamente con nosotros. Porque ¿qué es la iglesia? Según Efesios capítulo 1, versículo 22. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, donde está la cabeza está el cuerpo. Porque no puede haber un cuerpo sin cabeza. Si hubiera un cuerpo sin cabeza, entonces no habría vida. Para que el cuerpo tenga vida necesita la cabeza. Usted le corta la cabeza al cuerpo y no tiene vida. Entonces tenían razón aquellos que decían, ¿cómo puede ser que la cabeza esté en el cielo y el cuerpo esté en la tierra? No, pero ahora descubrimos que los dos están en el mismo lugar. ¿Dónde están los dos? En el cielo. No vaya a decir la tierra. ¿Nosotros dónde estamos? En los cielos. Sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y ahí el Señor nos ministra a nosotros. No, nos ministra su sabiduría. Nos ministra las cosas celestiales que son mejores, mucho mejores que las que estaban en el templo de Salomón. ¿Se da cuenta el privilegio que nosotros tenemos? Por eso nosotros tenemos que darle valor a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no son los bancos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuántos creen esto? Y dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo sentar juntamente con Él? Dice ahí abajo. Para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia. Ahí está. Las abundantes riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gracia? La salvación, la vida eterna, la justificación, la redención, el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, la mesa del Señor. ¿No? Las abundantes riquezas de su gracia, para mostrar en los siglos venideros el amor entre los hermanos, el respeto entre los hermanos. ¿No? Un matrimonio cristiano tiene que ser algo que muestre lo que el mundo no puede entender. Pero si nosotros estamos en los lugares celestiales como matrimonio, imagínense las cosas que podemos mostrar. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, en su bondad. ¿Cuánta bondad tuvo el Señor para con nosotros? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánto amor tuvo el Señor para con nosotros? Él nos hizo parte de su cuerpo. Somos parte de su cuerpo, de sus huesos, de su sangre, de su carne, perdón. ¿Vio? ¿Cuánta misericordia tuvo el Señor con nosotros? Para con nosotros en Cristo Jesús. Porque dice, porque por gracia soy salvo. ¿Vio? Por gracia, por la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos que la fe que no es práctica. Nosotros tenemos que llevar lo que creemos a la práctica. Si nosotros creemos que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿cómo demostramos eso? Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Porque la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y nos sentó juntamente con Él. Ahora, ¿cuándo descendemos? ¿Vio que algunos descendieron? Y cuando dejamos la iglesia, la vida de la iglesia, porque ellos dejaron el primer amor. ¿Se acuerdan que dejaron el primer amor? Entonces dejaron la vida de la iglesia. ¿Cuál era la vida de la iglesia? Cristo el Señor, nuestro Señor Jesús. Dejaron a Cristo. No, ellos hacían, ¿qué dice? En Apocalipsis,
digamos, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Si algún hermano encontró antes que yo, lea, hermano. Si no, voy a leer yo. Capítulo 2. 2, sí, en la iglesia de Éfeso. Sí. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Ahí nomás. Gracias, hermano Nico. ¿Vio? Entonces, dejamos los lugares celestiales, caemos de allí. Dice en el 5, recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Dejaron al Señor, dejaron la vida de la iglesia. No, para estar ¿dónde? En el mundo, en la tierra. No, porque en los lugares celestiales, no, está acá todavía en este mundo. Es decir, en la iglesia es la vida del cielo, porque nosotros tenemos que manifestar la vida que se vive en el cielo, que se va a vivir en el cielo por toda la eternidad. Entonces esto es maravilloso poder entenderlo. Yo no se lo puedo hacer entender, hermano. Voy a estar 2 horas hablando, 5 horas hablando y no se lo voy a poder entender. Esto se lo tiene que hacer entender el Señor. Pero si la fe que no se puede llevar a la vida práctica, que no se puede, la fe que no se puede respaldar por la práctica, por el vivir, no por la conducta, por los pensamientos y por los sentimientos, no es fe. Por eso Jesús, cuando dice que Él, puesto los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de la fe, Él llevó a la práctica la fe de los que fueron antes que Él. Él consumó la fe, la hizo una realidad, una realidad. Todo lo que Dios prometía por su palabra, Él lo hizo una realidad. Entonces nosotros también tenemos que mirar siempre al Señor. Tenemos que estar siempre mirando al Señor para que nuestra fe sea tan práctica como la fe de Él. Ahora entendemos que no hay eso de que la cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra. Donde está el cuerpo está la cabeza. Y entonces, si nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia. Dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y dónde está la cabeza? Ahí es donde está la iglesia. Entonces Jesús está acá. Está acá, direccionándonos, llevándonos a nosotros. Lógicamente que los lugares celestiales están más arriba todavía. Porque acá empiezan los lugares celestiales. Y acá tenemos lucha contra los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Pero un día vamos a ascender más allá donde ellos no van a poder entrar. No van a poder entrar, sino que ellos van a descender más todavía, ¿no? Cuando el Señor los lleve al infierno y al lago de fuego. Te invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor le dé sabiduría. Traten de volver a escuchar esta palabra, hermano, con oración y a ver qué el Señor les da, ¿no? A ver si realmente ustedes pueden gozarse, si le puede dar mayor iluminación. Tenemos que entender esto, tenemos que tratar de transmitírselo a los hermanos que vienen llegando, para que no dejen la iglesia. No pueden dejar la iglesia, no pueden dejarla, porque muchos descendieron de los lugares celestiales. Vio ahí en el Apocalipsis. ¿Cuándo descendieron de los lugares celestiales? Cuando, dice, perdieron su primer amor. Perdieron la vida de Dios. Ahora nosotros, gracias a Dios, que estamos firmes ahí, amado hermano, hermana, ¿verdad? Gracias le damos al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta iluminación que tú nos das por medio de tu palabra. Señor, bendice a los hermanos presentes. Ayúdalos para que ellos, Señor, puedan ser iluminados, Señor. Para que podamos llevar la fe a la práctica, a la vida práctica, Señor.
Señor, lo que tú nos has hecho entender. Señor, esta fe nos ha hecho apropiarnos, Señor, de cosas, Señor, que tú lograste. Señor, pero ahora nosotros tenemos que lograrlo por medio de la vida práctica. Señor, tu palabra dice que tú derramaste tu amor en nosotros, pero todavía en nosotros está la ira y está el enojo, está la falta de perdón. Pero tú dices que que el amor de Dios fue derramado. Señor, ayúdanos a llevar este amor a la vida práctica. Señor, ayúdanos, Señor, porque si no lo llevamos a la vida práctica, Señor, entonces no vamos a poder engrandecer tu nombre ni poder pretender ser la esposa de Cristo. Bendice a los hermanos, ayúdales en todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.